Muy bien, vamos a dar inicio. Hoy estamos en el quinto webinar y hoy destinado a la juventud y a quienes coordinan estos esfuerzos. Me presento nuevamente, como en las sesiones, soy la doctora Rebeca Monroy Torres, profesora de la Universidad de Guanajuato y responsable del programa Sanar Conciencia, junto con un equipo de jóvenes que están colaborando en ello. Y quiero dar un agradecimiento especial al Instituto Municipal de la Juventud de León a través del maestro Misraim, la maestra Mariana, porque siempre están con nosotros y sobre todo con apoyo a la juventud en el municipio. Un municipio que sabemos para el estado de Guanajuato que abarca prácticamente el 30% de la población. También nos acompaña en la red de observatorios en seguridad alimentaria, la doctora Lynn, está la doctora Gabriela Cilia y la doctora Elena, cada uno de diferente estado, Colima, San Luis Potosí y Chiapas. Entonces vamos a dar inicio con lo que va siendo su CV de una manera muy breve a lo que vamos a trabajar y lo que se va a abordar. Entonces, en este webinar voy a ver si se puede proyectar, Monse, si se pudiera proyectar el PDF, si no, para no importunarte, ahorita comienzo a leerlo. El tema que hoy vamos a abordar en el programa Sanar Conciencia es juventud y aislamiento social. El panel de jóvenes, de autoridades y de expertos, el foco es qué desafíos, qué oportunidades y sobre todo el desarrollo integral tendríamos que trabajar con la juventud. Sabemos el gran reto que tenemos en un escenario donde tenemos que estar efectivamente confinados. ¿Qué pasa con toda esa energía de nuestros jóvenes y nuestras jóvenes? Y cómo trabajar en estos escenarios. Así que el propósito es que al entender que todos los seres humanos somos sociables por naturaleza, sabemos que ahorita ante esta contingencia hay una limitante en la interacción social y física que en este caso podría traer repercusiones sociales, emocionales y parte del programa fuerte que es lo de salud. La falta de ese contacto social, aislamiento prolongado, provoca esa pérdida de habilidades sociales, así como inestabilidad emocional. Aunado a ello, sabemos que durante la juventud existe una mayor susceptibilidad y vulnerabilidad como mayor a cualquier otra etapa. ¿Cuáles serían esos retos para afrontarlos durante y después de esta contingencia hacia el ámbito social juvenil? Y es así que nos acompaña el licenciado Misraim Macías Cervantes. Él es el director general del Instituto de la Juventud de León, una institución pública que tiene a cargo las políticas públicas y programas en atención a las juventudes del municipio, lo cual lleva al 33% de la población total de León, Guanajuato, es decir, 527,000 personas, y estos son estadísticas de 2015, entre las edades de 12 a 29 años, que se integra en lo que son jóvenes, una de las 5 ciudades más pobladas de México. Además, es el director ejecutivo, en este caso más joven, del gabinete del alcalde y miembro del Consejo de Defensa de Menores, así como parte de la red de prevención de suicidios del Estado y el Consejo Asesor de la Ciudad de Seguridad Social y Prevención de Delitos, así como del Sistema de Igualdad Sustantiva del municipio. Le damos también la bienvenida a la licenciada en Antropología, Mariana Enríquez, quien es egresada de la Universidad de Guanajuato. Ella tiene a cargo el Departamento de Investigación del Instituto Municipal de la Juventud y ha realizado investigaciones en León sobre juventud y niñez y violencia. Asimismo, ha colaborado como coordinadora de 2 investigaciones internacionales sobre el desarrollo económico en el municipio. Le damos también la bienvenida a la pasante en la licenciatura en nutrición, Belsa Montserrat Méndez Pérez. Ella actualmente es la coordinadora de voluntariado por jóvenes por la ciencia en el Observatorio Universitario de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Guanajuato, y es pasante del programa rotatorio de estancias y prácticas profesionales en su 6ª edición de la licenciatura en nutrición de la Universidad de Guanajuato. Ella es pasante, viene de la licenciatura de nutrición del campus Elaya Salvatierra y participa en el campus León. Es coautora de artículos de divulgación científica dentro del programa Redisinaisa, que viene siendo una revista científica y que parte de sus competencias son que se genere divulgación de la ciencia por los pasantes.
Ha participado como coorganizadora del tercer Simposio Nacional de Nutrición por una alimentación sostenible hacia el futuro en el 2018, así como algunos de lo que es como coorganizadora también del programa que ha sido para la Cátedra de Nutrición y promotora ambiental de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible de la UG en 2018. Damos también la bienvenida al licenciado en Economía Industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México, a Joseph Navarro Iriarte. Él es asistente editorial de la revista científica Entre Ciencias, Diálogos en la Sociedad del Conocimiento de la UNAM y facilitador en el área de negocios e innovación. Un diplomado en habilidades blandas para emprendedores, para emprender e innovar. Tiene un taller de obligaciones legales y fiscales para los OSC de Monterrey y la Fundación Merced. Y damos también la bienvenida al estudiante de la licenciatura en nutrición, Vanessa Valls. Ella es estudiante de la Universidad de Guanajuato, del Campus León. Vanessa es miembro del Consejo Universitario de la División de Ciencias de la Salud y miembro del Comité de Docencia, miembro de Jóvenes por los Derechos Humanos. Tiene una certificación internacional y es ganadora del premio PUGA. Es subsecretaria de Salud de Jóvenes en Movimiento y coordinadora del área de nutrición, así como participante en EcoLíder, Colmena y Red Líder. Y es así como damos con este preámbulo la bienvenida a nuestros panelistas, a quienes daremos el inicio al licenciado Misraín Macías en este orden en que he presentado, para que se pueda iniciar la sesión. Cada quien va a contar con 9 minutos, se le estará notificando 2 minutos antes para que puedan cerrar adecuadamente, y al cierre pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, siguiendo invitando a los asistentes que puedan dejarlas por escrito y para poder hacer una discusión importante. Entonces, iniciamos con este tema y al abordaje que cuáles serán esos desafíos, esas oportunidades en el desarrollo integral, que integramos lo que va siendo social, emocional y de salud de nuestra juventud en el país, en el estado y en el municipio con las diferentes experiencias. Perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien, se escucha, gracias. No, pues muchísimas gracias, maestra Rebeca, primero por la invitación. Gracias a todas y todos los que nos están acompañando en esta gran sesión. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir espacio pues con jóvenes panelistas, ¿no? Realmente me llama mucho la atención este fenómeno que hemos estado viviendo las últimas semanas y los últimos meses. Y quiero compartirles un poquito acerca de lo que hemos aprendido en el Instituto Municipal de la Juventud, acerca de la importancia que tienen hoy las y los jóvenes en el desarrollo integral de cualquier sociedad. Y esto no únicamente ante la situación de COVID, sino en general el rol tan importante que tenemos nosotras y nosotros aquí en nuestro municipio y en nuestro país. Entonces, primero, pues gracias por la invitación. Realmente estoy muy contento de compartir con ustedes este espacio. Y como bien lo decía la maestra Rebeca al principio, ¿cuál es nuestra responsabilidad en el Instituto Municipal de la Juventud? Bueno, el día de hoy yo tengo la oportunidad de liderar un gran equipo de trabajo. Tenemos la oportunidad de nosotros ser el instituto encargado de las políticas públicas y de los programas de atención para 500,000 de personas en la ciudad de León. ¿Esto por qué? Porque conlleva el rango de atención o el rango de edades que nosotros comprendemos desde 12 a 29 años. Entonces, de estos 12 a 29 años estamos hablando de 528,000 personas aproximadamente. Ahora, como una sola institución, lo primero que hicimos nosotros es reconocer que en León no se vive una juventud. No podemos hablar de la juventud de León. ¿Por qué? Porque sería erróneo. Lo que tenemos que hacer es hablar de juventudes. Tenemos que hablar de la diversidad, entender los diferentes contextos en los que las y los jóvenes se desarrollan, entender que todas y todos tenemos diferentes historias, tenemos diferentes aspiraciones y además de eso tenemos diferentes contextos en los cuales nos estamos desarrollando. Entonces, el día de hoy les voy a platicar un poquito de estadísticas que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en el instituto, ya les dije que somos 500,000 de personas aquí en León, Guanajuato,
pero también a nivel nacional estamos alrededor del 30 al 32% de la población total entre estas mismas edades. Ahora, ¿esto qué es lo que nos pone? Nos pone un reto que hoy, específicamente, en este momento, es el momento más importante para invertir en juventudes y para que las personas que somos parte de esta generación nos preparemos de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque el bono demográfico hoy nos favorece a nosotros. La bien llamada pirámide poblacional, dentro de unos años, unos 5 o 10 años, se va a convertir en el rombo poblacional. ¿Por qué? Porque la realidad es que las familias en nuestra actualidad están queriendo ser menos, están queriendo tener menos hijos. Un ejemplo claro es, yo soy el octavo de mi familia, tengo 7 hermanos y hermanas y yo solamente tengo una hija. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que va a llevar? Que nuestra generación va a crecer y nunca va a haber tantos jóvenes en la historia como en esta generación. Dentro de los siguientes 6 a 10 años, el bono demográfico de juventud va a ser menor. Entonces, ¿esto que nos pone a nosotros los jóvenes? Nos pone ante una situación, sí, pues ya que veníamos bajo una inercia de presión por el tema de trabajo, por el tema de preparación, pero además sumémosle el factor competencia, que pues todos los jóvenes que hoy tienen acceso a herramientas y a mayor educación, pues van a ser de alguna manera no solamente competencia para nosotros y nosotras, sino también van a estar viviendo dentro de nuestros mismos espacios. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de desarrollar un foro de investigación en el instituto que hablábamos acerca de los nuevos estilos, no solo de trabajo, sino de vida. Entonces, el conferencista que habíamos invitado decía que qué tan dispuestos estamos hoy, que si se nos hace un poco complejo trabajar en coworkings, el día de mañana vamos a tener que estar viviendo en espacios llamados co-livings, en el cual no solamente vamos a estar compartiendo espacios comunes, como viene siendo un patio, sino también vamos a estar compartiendo espacios más íntimos. Ahora, ¿qué es a lo que quiero empezar a apuntar acerca de esto? Esto es contextual, esto es lo que está pasando no solamente en México, sino también en el mundo. Y también una de las cosas más importantes que creo que debemos de ser conscientes nosotras y nosotros es cómo nos estamos formando y cómo estamos colaborando con los demás. El día de hoy se habla mucho acerca del tema de habilidades blandas, pero nosotros en el instituto les llamamos también habilidades esenciales. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo hoy como tema de aislamiento social nos está generando también que desarrollemos nuevas habilidades que no estábamos preparados. Digo, nadie estábamos preparados para aislarnos 2 meses dentro de nuestras casas. Nadie estábamos preparados para vivir esta situación que va a derivar de una situación económica más compleja. Lo que tenemos que hacer es que la habilidad número 1 que debemos tener las y los jóvenes es esta capacidad de reinvención. Pero no únicamente pensemos en la reinvención como habilidades para el trabajo o habilidades para el tema de lo que se requiere para conseguir un mejor empleo, sino también nos están poniendo un reto de que tenemos que generar mejores habilidades socioafectivas dentro de nuestras familias. Nuestras dinámicas están cambiando de alguna manera radicalmente. Y el día de hoy, bueno, tenemos la oportunidad en el instituto también de desarrollar nuevas competencias. Sí se habla, por ejemplo, acerca del tema del coeficiente intelectual y se habla también acerca del coeficiente emocional. Pero hoy, justamente lo que estamos viviendo ahorita, que a través de una videoconferencia estamos 40 personas conectadas, también nos genera nuevas habilidades y nos está creando un coeficiente digital. El hecho de que también tengamos esta oportunidad de interactuar persona a persona a través de las herramientas digitales es otra de las cosas que debemos de empezar a fomentar como instituto y también tenemos que ser conscientes que se va a hacer más cotidiano. Ahora, este coeficiente digital, estamos hablando que tiene diferentes niveles. Y el primer nivel de ellos es competencia, que entiendas, que comprendas cómo funciona la tecnología. Lo tercero ya también tiene que ver con un tema de cómo comprendes las emociones de las otras personas que están escuchando pues, tu mensaje. Solamente el hecho de replicar un mensaje en redes sociales tiene sus efectos. Entonces, el coeficiente digital hoy nos habla acerca de esos 3 niveles. El primero es de entendimiento, el segundo es de competencia y el tercero es de empatía. Todo lo que estamos desarrollando nosotros a través de las herramientas digitales
tiene un impacto en las demás personas. Tiene un impacto en la persona que me está escuchando y tiene un impacto también hacia los grupos a los cuales estoy dirigiendo mi mensaje. Hoy, uno de nuestros focos de atención que hemos hecho es cómo hacemos para que las y los jóvenes tengan mayores competencias acerca de este tema. Y también vean la tecnología como un medio y no como un fin. Dentro de este coeficiente digital hay 24 competencias. Y en esas 24 competencias estamos hablando que también existe el tema de ciberseguridad y existe también el tema de uso responsable de las tecnologías. Porque no podemos estar todo el día dependiendo de que esto pues va a ser nuestra vida y solamente vamos a tener vida digital, sino también tenemos que mezclarla con nuestro día a día. Ahora, tal vez les puse... Un minuto, por favor. Un minuto, ya nada más para cerrar, bueno, me iba a arrancar a hablar más, pero para cerrar, quiero comentarles acerca de un ejercicio muy interesante que realizamos con las y los jóvenes pertenecientes al Instituto Municipal de la Juventud, que construimos 3 escenarios. ¿Qué se viene en tema de COVID para los siguientes 3 meses, los siguientes 6 meses y los siguientes 3 años? Entonces, una de las cosas, salieron muchísimas iniciativas. Trabajar con madres solteras, por ejemplo, que va a ser un foco de atención, trabajar el tema económico, trabajar el tema de reactivación de empleos y también trabajar el tejido social. Pero les quiero compartir cuál fue el sentimiento generalizado de las y los jóvenes. En los primeros 3 meses, las y los jóvenes hablaban acerca del tema de solidaridad. Cómo nosotras y nosotros podemos compartir lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo con los demás y ayudar a las nuevas generaciones y a las generaciones más arriba de nosotros a entender lo que está sucediendo, no solamente a nivel local, sino a nivel global. El segundo sentimiento a mediano plazo es súper interesante porque se hablaba acerca del sentimiento de agilidad, no rapidez, porque rapidez es entendido como que lo hago rápido y sin calidad. ¿Cómo lo hacemos para reactivar todo, no como se tenía antes, sino de una manera diferente, porque vamos a entrar literalmente a una nueva normalidad, que no estoy tan de acuerdo con ese término, pero esa es otra conferencia? ¿Cómo lo hacemos para que ágilmente y éticamente recuperemos nuestras dinámicas sociales como las teníamos anteriormente? Y el tercer sentimiento es de resiliencia. ¿Cómo en comunidad y juntos y juntas podemos trabajar para recuperar o para trabajar de una manera como si esto, no es que como si no hubiera pasado, sino como si, para volver a regresar a nuestras vidas de una manera normal, sin tener que regresarnos y victimizarnos por esto y estar bien preparados con protocolos y con actuaciones para estarnos preparando para siguientes cosas más inciertas. Con esto cierro mi participación y pues estoy disponible para las preguntas y respuestas y darle voz a las demás personas. Muchas gracias, maestra. Sí, no, muchísimas gracias. Sí, sabemos que va a estar sumamente interesante de compartir ello. Entonces, gracias. Pasamos ahora con la licenciada Mariana. Por favor, Mariana, igualmente 9 minutos. Por favor, estaré avisando. Ok, pues bueno, yo les quiero agradecer a todos y a todas por estar aquí. Rebe, muchísimas gracias siempre por tomarnos en cuenta. Y pues desde mi perspectiva, algo que es muy importante es la visibilización de la investigación que hacemos dentro de las instituciones gubernamentales. Hay una premisa que hemos trabajado bastante en el instituto y bueno, con Misraim acompañados y acompañadas, y es el saber que si no nombramos y visibilizamos las realidades, esas múltiples realidades a las que se refería Misraim, en donde se desarrollan las y los jóvenes o las personas jóvenes, si no queremos poner una clasificación en femenino o en masculino, si no visibilizamos y si no las nombramos, no tenemos posibilidad de transformarlas y de cambiarlas. Entonces, bueno, yo veía en un aspecto como más personal, yo veía los ítems que nos pasaba la doctora y decía, es que cada uno de los ítems te da para hablar 1 hora, 2 horas o hasta más, o ser cursos completos que podríamos tomar en línea. Sin embargo, voy a tratar de mostrar cuáles son esas preguntas que yo me hago, que todavía no tengo esa respuesta
Sin embargo, creo que en un trabajo colectivo y un trabajo de organizaciones podríamos tener, y que desde la academia también tendríamos que apostarle y seguir generando productos de investigación y, bueno, también ver cómo instituciones, bueno, yo ahorita que formo parte de una institución gubernamental, cómo vamos a dar salida. Y, bueno, el primer ítem es hablar un poco sobre esta interacción social en casa. Bueno, yo veía yo estoy inscrita a una página de Facebook, o suscrita, no sé muy bien cómo se diga, una página de Facebook que forma parte de la red de infancias y del estudio de infancias y juventudes aquí en México, y hablaban en un webinar sumamente interesante que les recomiendo si luego quieren material por si van a estudiar niñez, adolescencia o juventud. Nosotros podemos proporcionarles el material bibliográfico que necesiten y también que se acerquen al instituto por si necesitan pues material bibliográfico de manera general para que puedan desarrollar sus investigaciones. En ese webinar decían que prácticamente en el mundo, alrededor del mundo, la violencia contra niñas y mujeres se ha recrudecido a partir de la pandemia en sus espacios habituales, como es la casa, ¿no? En ese webinar también hablaba otro doctor en el que, bueno, me quedó mucho en la cabeza que decía, tenemos salones en escuelas públicas, tenemos salones del siglo XIX, maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Y ninguno estamos preparados para generar estos diálogos generacionales y poder hacer frente a esas circunstancias. Y en una plática con una amiga que yo adoro muchísimo, que la quiero y adoro el trabajo que hace y admiro también el trabajo que hace, ella trabaja en la comunidad Loyola, específicamente en el Centro de Desarrollo Indígena, y platicando con Mayo decíamos, ¿no? ¿Cómo vamos a visibilizar a todas esas juventudes que no tienen acceso a Internet? ¿O cómo vamos a hacer para visibilizar sus realidades si no van a poder estar conectadas y si no van a poder estar interactuando a través de medios digitales, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a anular esas realidades? O quienes tengamos medios digitales vamos a poder construir un mundo, digamos, aparte que va a estar únicamente en la digitalidad, y vamos a tener otro en el que salgamos y no reconozcamos qué es lo que pasa. En otro momento, y que creo que es muy interesante analizar, y es esta necesidad, como decía Misraim, que las y los jóvenes ocupen los espacios. Yo escuchaba en ese mismo webinar que les comparto un adolescente que hace una intervención sumamente bonita en la que decía precisamente como, bueno, ahora hablamos en el que nos van a tener que evaluar las y los maestros y qué herramientas tienen las y los maestros y ellos tampoco estaban preparados y no hemos reconocido dentro de este sistema que nuestra vida cambió. Y que nuestra vida cambió y se tuvo que transformar y le tuvimos que poner nombre y tuvimos que adquirir nuevas habilidades y que, por ejemplo, como instituto también ese es un reto que nosotros tenemos, somos conscientes y sabemos que tenemos que trabajar para llegar a la población que está entre los 12 y los 17 años, que no puede tener acceso a tecnologías de manera autónoma, que siempre tiene, o a niñas también, a niñas y niños que no pueden tener acceso a estas tecnologías de manera autónoma si no hay la intervención de un adulto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como jóvenes ante esa realidad? ¿Cuál es la responsabilidad que vamos a tener con estas niñas, niños y adolescentes que están en otro momento de su vida? ¿Cómo les vamos a acompañar y cómo no vamos a llevar esos procesos de interacción generacional? Yo la verdad es que sí veo en las tecnologías una posibilidad, pero también veo una limitante porque si analizamos a México en su estructura pues poblacional, tenemos el 60% de la población en pobreza. Entonces, creo que los retos, y uno de esos retos importantes es generar mecanismos en donde las y los jóvenes participen, donde la democracia no sea solamente un discurso, sino un hecho que las instituciones les podamos acercar a través de mecanismos digitales, pero también reconozco y sé que para utilizar esos mecanismos tendrían
casi toda la población que conocerlos y tendría que tener la población un acceso a una educación que ahorita en México desgraciadamente no tenemos y la pandemia no lo hizo, o bueno, este confinamiento no lo está haciendo visible. Creo que los retos son muchísimos, podríamos hablar de todas las desgracias que tiene el país, porque si analizamos cada uno de los temas vamos a saber que hay una desgracia y hay algo que nos está cumpliendo. Sin embargo, creo que lo interesante ahorita es saber que hay alternativas, que hay jóvenes y que hay adolescentes que están participando en los espacios públicos, que están intentando hacer estos webinars, estos talleres en línea y que nos acercan un poco a sus realidades. Yo lo dejo la pregunta al aire, yo me lo sigo preguntando. Lo he hablado en repetidas ocasiones también con Misraim también en su cuestionamiento individual. Sabemos y reconocemos que pues tenemos que acercar estas tecnologías a poblaciones que tal vez en su vida han tenido contacto o que si han tenido el contacto no es con la finalidad con la que ahorita lo requieren y necesitamos que desarrollar de manera conjunta otras habilidades. No podemos invisibilizar a las poblaciones que no tienen estos acercamientos. Y pues bueno, no sé, también creo que un punto que para mí es importante es analizar cómo las juventudes vamos a participar en estos procesos de toma de decisión, si de manera presencial ya pues ya se van a tener que transformar, ¿no? Me parece que una de las herramientas y una de las luces que se están dando son estos movimientos por redes sociales, en donde las y los jóvenes están creando colectivos. Yo asumo y reconozco que para la formación de las personas jóvenes de manera general es muy interesante y es completamente necesario el acompañarse de pares. Entonces, creo que tenemos ahora como jóvenes y que tenemos que ver cómo vamos a desarrollar esos mecanismos y esos acercamientos como jóvenes, la responsabilidad de llevar esos acompañamientos con adolescentes y con niñas y niños, porque así como para nosotros es importante la interacción con nuestros pares, para niños y niñas también, porque ¿qué va a pasar con esa socialización primaria que ya no se va a tener en la escuela? Vamos a tener que desarrollar otros mecanismos y bueno, si va a ser a través de redes, pues hay que generar esos mecanismos para que niñas y niños tengan acceso a ellas. Un minuto, Mari. Pues nada más quiero como abordar un poco, yo desarrollé mi tema de investigación en lo que se conocen como espacios de encierro y son estos jóvenes que viven en espacios cerrados en donde no tienen conectividad con el mundo exterior. Y me parece y creo que es una pregunta que me sigo haciendo y que se las dejo a ustedes y también la comparto porque seguramente en temas de alimentación y de nutrición y de salud van a tener otras implicaciones y es que los espacios cerrados o los espacios de encierro dejaron en invisibilización a muchísimas parte de la población, jóvenes que consumen drogas y que están en un tratamiento para dejarlas, niños y niñas que viven en casas hogar, adolescentes y adolescentes, mujeres y hombres que viven en casas hogar o personas que viven en el espacio público, jóvenes, porque no tienen una casa. Entonces, si no vamos a incluirles, si no podemos ahorita incluirles, entonces, ¿qué mecanismos estamos desarrollando para socializar y cómo va a ser nuestra interacción con ellos y ellas si no están dentro del modelo ideal, otra vez, que se plantea sobre juventud, que es el que estudies y que trabajes, que siempre seas productivo y ahora, pero en línea? ¿Qué va a pasar con esas juventudes? Son mis preguntas, que más que una exposición son cuestionamientos que me hago en esta cuarentena y que me gustaría que pudiéramos dialogar entre todos y todas. Muchas gracias, Mari. Gracias. Le damos ahora paso a Monse, por favor, Monse. Igual yo voy avisando. Entonces, adelante, Monse. Sí, muchas gracias, doctora, y por el espacio. Yo tengo planeada una presentación, se las voy a enseñar rápidamente. También me gustaría rescatar de los dos ponentes anteriores que el enfoque ha sido como más social y está bien. A mí me gustaría aterrizarlo más de manera personal y voy a volver con la pregunta que es, ¿cuáles son los retos para afrontar durante y después de la contingencia en el ámbito social y juvenil?
Es importante primero entender que ante esta contingencia estamos atravesando un cambio. Y esta frase me gusta mucho, dice, el único verdaderamente certero en la vida es el cambio. El cambio es aquello que pasa de un estado que era antes a otro. Aunado a ello, hay dos trastornos que probablemente están muy latentes en la juventud de ahora, sobre todo en la juventud que tiene pues acceso a medios de comunicación. Me baso en ellos pues porque me gustaría abordar también la parte de aquellos que no tienen esa oportunidad, pero como les comento, mi aterrizaje es más a los jóvenes que están directamente aquí viéndonos. Estos dos trastornos, ansiedad y depresión, han tenido un gran impacto, sobre todo en la juventud. Se habla primero que en los niños y en los adultos mayores son de gran impacto, pero desde el 2017, incluso yo estoy segura que desde antes, pero en el 2017 fue cuando comenzó a haber un auge de estos dos trastornos. Esta frase es de Albert Einstein y me gusta mucho, que dice que es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Esta frase viene realmente de un escrito que escribió Albert Einstein sobre lo que conlleva una crisis. Él menciona también que una crisis se puede ver como una bendición. Aquí está como un poco subjetivo el concepto, pero me gusta rescatar esa parte de que las cosas que nos suceden siempre lo que vamos a hacer con ellas es lo que nos va a diferenciar de lo que no hacemos. No sé si me explico. Siempre vamos a enfrentarnos a situaciones, pero lo que hacemos con ellas es lo que va a hacer la diferencia. Ahora, ante la crisis que estamos viviendo y la contingencia y el aislamiento social, es importante centrarnos en el presente y recordar qué es lo que estamos haciendo desde nuestra trinchera. Como les comento, la ansiedad y la depresión están un poco más latentes en estos días. Es por eso que una de las medidas que debemos de adoptar para que no caigamos en situaciones infortunadas es el autocuidado. El autocuidado es, como lo dice la palabra, es cuidarse, procurarse a sí mismo. Si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, es muy difícil que después podamos brindar un servicio a los demás. Entonces, dividí el autocuidado en 5 puntos que pienso son muy importantes. El primero es que hay que tener cuidado con lo que vemos. Afortunadamente o desafortunadamente es una arma de dos filos. Tenemos los medios y hay que tener mucho criterio y un buen discernimiento en lo que aceptamos y lo que vemos de lo que nos brindan los medios. Por ejemplo, aquí en Celaya hay una página que es amarillista, está en Facebook, y cuando tú te empiezas a llenar como de ideas o de imágenes que lo único que traen a tu mente es violencia, va a ser muy probable que empieces a manifestarlo tú también. Lo que sigue es lo que escuchamos, que va muy de la mano con lo que vemos. Esta parte me gusta porque trata un poco de la convivencia en casa. Esta contingencia puede verse como de diferentes maneras y hay que siempre tomarla como de la manera más positiva, sobre todo desde el hogar. Es una oportunidad para comunicarnos con las personas que están en nuestras casas, pero también se ha visto que la violencia familiar ha aumentado, puesto que se está viviendo con el agresor. Entonces, lo que vemos y lo que escuchamos debemos de tener un criterio para aceptar o no lo que está en el externo. Luego, con ello sigue lo que sentimos. Lo que sentimos siempre va a venir a través o va a ser producto de lo que pensamos. Entonces, cuando tenemos pensamientos y sentimientos, se van a canalizar en lo que hacemos. Antes de esto de lo que sentimos, encontré una noticia en donde decía que las personas, o bueno, la estadística de divorcios aumenta después de las vacaciones. Esto porque como hay mucha convivencia con las familias, tiende a haber como conflictos y provoca en desacuerdos hasta llegar al divorcio. Entonces, estas 3 cosas van relacionadas: lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Como les comentaba, los pensamientos dirigen los sentimientos. Entonces, un pensamiento más un sentimiento nos va a llevar a una acción. El siguiente es que hay que tener cuidado en lo que estamos haciendo. Pues mi rama es la nutrición, entonces vamos a aterrizar este punto a lo que comemos. En esta situación, en esta contingencia, estamos pues prácticamente todo el día en casa
y si tenemos el recurso alimentario y económico para tener pues comida en casa, va a ser más fácil que caigamos en estar picoteando, por así decirlo, en cualquier hora del día. Como les comentaba, lo de la ansiedad y la depresión, sobre todo la ansiedad, están en pico en estos días, en esta contingencia, y es importante aprender y reconocer dos tipos o clases de hambre. Hay una hambre fisiológica y hay un hambre emocional. El hambre fisiológica y la emocional, como sus nombres los dicen, preceden de las emociones y de la parte fisiológica. Es importante reconocer cada una porque he visto también en los medios que, aunque son bromas y todo, pero igual hay que tomarse en serio. Muchos dicen que después de la contingencia van a tener sobrepeso o van a aumentar unos kilos. Eso no tiene por qué ser así. Entonces, para identificar estas dos hambres, por ejemplo, el hambre fisiológica es un hambre que se presenta paulatinamente, poco a poco, mientras que el hambre emocional es repentina, ¿sí? También el hambre fisiológica es paciente. Significa que, por ejemplo, si tú tienes hambre fisiológica, vas a tener el tiempo y la paciencia de poder prepararte algo de comer, mientras que una hambre emocional es algo ya, o sea, instantáneo. También el hambre fisiológica comienza a sentirse como punzadas en el estómago, mientras que el hambre emocional se siente más en la boca y en la garganta por los receptores del sabor. También el hambre fisiológica no tiene un alimento como preferente. Es decir, cuando tenemos como ese antojito o así, es más un hambre emocional que un hambre fisiológica. El hambre fisiológica te permite el meditar y saber qué es lo que vas a comer, mientras que el hambre emocional prefiere, de hecho, alimentos con alta densidad energética. Y bueno, al final de que comes, si por ejemplo era hambre emocional, vas a sentir remordimiento y culpa, y si era hambre fisiológica, pues te sientes satisfecho y sin ninguna alteración emocional. Ahora, yo les hice un diagrama. Un minuto, Monse. Sí, gracias, doctora. Un diagrama en donde podemos distinguir si nuestra hambre es fisiológica o emocional. Entonces, cuando empezamos a sentir esas punzadas en el estómago o algo que es como que lo relacionamos con el hambre, podemos tomar un vaso de agua. Dejamos que pasen 10 minutos. Si después de los 10 minutos volvemos a sentir esa necesidad de comer algo, hay que pausar y preguntarnos dos cosas. ¿Estoy dispuesta a comerme, por ejemplo, una fruta o una verdura picada? Si es así, entonces es hambre fisiológica, y entonces con paciencia se prepara un alimento. Pero en el caso de que, por ejemplo, sienten esa necesidad y piensan en comida como con alta densidad energética y que es de fácil acceso, muy probablemente su hambre es emocional. Y bueno, cuando esto sucede, es necesario detenerse y tranquilizarse, porque probablemente haya sido por una situación emocional. A lo que voy con esto es, como les comenté al principio, es necesario que primero, antes de poder ayudar a los demás, es necesario ver qué está pasando con nosotros. Ante la contingencia estamos en un constante estrés y es necesario empezar a generar estrategias, primero personales, para después poder pasarlo al ámbito social. Eso sería de mi parte y muchas gracias. Gracias, Monse. Invitaríamos, entonces, Joseph, para que podamos también integrar con varios. Entonces, Joseph. Joseph, no se escucha. Hola, ¿me escuchan? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Perfecto. Muy bien, igual, 9 minutos, por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, doctora, por la invitación y les mando un saludo a todos. Yo me quiero enfocar un poquito más hacia una de las grandes preocupaciones de los jóvenes, que es el sector económico. En realidad, ¿qué está pasando con la economía, no? Y quiero iniciar con una anécdota. Ayer platicaba con mi compañera, ella es emprendedora, y se siente muy preocupada y amenazada por la situación que se nos viene, ¿no? Ella comenzó a notar que ya no vendía igual que antes, comenzó a notar que tiene un problema con su modelo de negocio y lo tiene que repensar. Se siente incluso hasta deprimida, pero no es para menos.
realmente estamos viviendo una gran crisis, pero no es la primera gran crisis que vivimos. Solo que esta tiene un factor especial, que es el aislamiento, ¿no? Y este aislamiento, pues nos ha, digamos, obligado a entender nuestra percepción en una colectividad. Y nos ha obligado a convivir más de otras formas, digamos, más online, y a darnos cuenta de lo complicado que incluso es vivir con nosotros mismos, ¿no? Esto nos ha generado, pues, muchas cuestiones para investigar, etc. Y este miedo, pues, es real porque tenemos demasiada información, vivimos en un mundo totalmente conectado, no podemos separarnos de los estímulos externos de todo el tiempo, pesimismo, decir, ¿qué vamos a hacer, no? Por eso me quiero concentrar mucho en las oportunidades que esta crisis nos va a dejar a los jóvenes. Para empezar, tenemos que identificar los desafíos que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Un sistema económico que quizá no era tan robusto como lo creíamos, donde la base del sistema éramos nosotros, las personas, y algo tan sencillo como no poder salir, no poder vernos en colectividad, tumba al sistema completamente. Entonces, es muy interesante reflexionar acerca de esto. ¿Qué tan robustos son los modelos de negocios de la economía y qué tanta robustez va a tener a lo largo, ¿no? Y también la necesidad de innovación constante. Tenemos mucho tiempo escuchando que necesitamos innovar, y esta pandemia nos está obligando, este aislamiento, a pensar realmente en esa necesidad de innovación. Y yo quería comentarles un aspecto bien interesante. Hace una semana vimos cómo una plataforma como Zoom empezó a capitalizar, empezó a valer más en la bolsa que muchas de las aerolíneas más grandes del mundo. Imagínense, ¿cuándo íbamos a pensar que una de las aerolíneas más grandes del mundo iba a valer menos que una plataforma virtual? Entonces, el mundo es de quien se adapta, y ellos se adaptaron a esta nueva tendencia, y es la oportunidad que tenemos todos los jóvenes para adaptarnos, ¿no? Y ahí me quiero enfocar en las oportunidades. En el poder de la tecnología, hace mucho que convivimos con ella también, pero ahorita es cuando nos damos cuenta que realmente estamos bien conectados y lo que podemos hacer con ella, ¿no? Cada uno que está tomando sus clases en línea ve cómo el modelo de educación en línea realmente nos da para mucho. Tú puedes estar tomando una clase universitaria de una universidad de otro país, estando desde tu localidad, y incluso el empleo. O sea, muchos de los que hemos tomado el home office, el empleo en línea, nos hemos dado cuenta que realmente no es tan necesario un espacio físico, que podemos ser igual de productivos trabajando desde casa. Obviamente, ahorita sentimos que no la hacemos, o sea, es, digamos, muchos de los estudiantes con los que he platicado dicen, esta va a ser la nueva realidad, ¿en serio? O sea, no la quiero. Pero no lo piensen así, piénsenlo como que somos una de las primeras generaciones en vivir con un cambio tan fuerte, pero vamos a encontrar cómo adaptarlo. Y aquí, los nuevos modelos de negocio es algo, una oportunidad para los jóvenes. Tenemos que empezar a ver problemas y a, digamos, conectarnos más con nuestra sociedad para poder proponer espacios y poder proponer, digamos, modelos de negocio empresariales que realmente subsanen estos problemas, ¿no? Y es una oportunidad para emprender e innovar. Decía una frase que después de la crisis viene la empresa. Y hay evidencias reales de que después de una crisis muchas personas han podido capitalizar estas oportunidades, ¿no? Y ya para más o menos cerrar, me gustaría dejar una reflexión. Me gustaría que pensaran cómo les ha afectado esta pandemia a ustedes y qué es lo que van a sacarle de provecho, cómo le van a sacar provecho. Son dos preguntas muy sencillas, pero la verdad son muy poderosas, ¿no? Y también reflexionar sobre qué nos visibilizó la pandemia. Nos visibilizó, digamos, la necesidad de tecnología, nos visibilizó la fragilidad de todos, pero también nos visibilizó cuánta brecha social hay todavía, ¿no? O sea, todo esto que yo les platico de tecnología, de conectividad, no es posible en una sociedad que no está conectada, en una sociedad que no está más o menos en la misma paridad. Entonces, hay que aprovechar mucho estas reflexiones para de verdad meternos al problema de fondo. Esto no se va a acabar el 1 de junio o cuando nos digan que se levantó la pandemia, ¿eh? Esto es para a largo plazo
empezar a generar propuestas de valor económicas, sociales, etcétera. Entonces, ahí es donde quería yo comentarles pues mi participación y comentarles que desde la Universidad Nacional pues tenemos que también adaptarnos a las necesidades, ¿no?, de los jóvenes. Y hemos creado varios programas de educación a distancia y tenemos hoy un programa para emprendedores, que es el programa Talents and Innovation Forum. Si todos o alguno de los que nos estén escuchando tienen alguna idea de, digamos, o una propuesta de emprendedurismo, de innovación para esta pandemia, pues nos puede mandar esa propuesta y nosotros vamos a buscar a los incubadores que les apoyen precisamente en este proceso, tanto la incubadora de la UNAM como la incubadora de Agrobiotech, etcétera. Entonces, si están interesados, les mando la convocatoria y pues sería todo por mi parte. Muchas gracias, Joseph. Pasaremos también a esa parte de reflexiones que hay, nos va a dar este tiempo. Entonces, pasaríamos ahora con Vanessa. Por favor, Vane, si puedes cerrar, como decimos, con broche de oro al grupo para pasar a la sesión tan importante que están generando mucha reflexión y de eso se trata estos diálogos webinar. Así que adelante, Vane. Gracias, doctora. Muy buenas tardes a todos. Bueno, a mí, primero que nada, me gustaría retomar algunos puntos que estuvieron mencionando durante estos minutos algunos de mis compañeros y plasmar un poco sobre esta importancia del impacto a nivel educativo. Es algo en lo que me quiero retomar un poquito más. Hablamos actualmente de una cuarta transformación versus la comparación del panorama actual que vivimos como de manera nacional y de manera local. Sin embargo, también algo que mencionó Misraí es el perfil que te piden como tal de la parte de juventudes versus la diversidad de juventudes que presentamos. De manera personal, pues he tenido la experiencia de ver cómo jóvenes que aunque tienen el interés, tienen las capacidades para generar un perfil adecuado que te pide la empresa como tal, de un joven emprendedor, de un joven entusiasta, no pueden cumplir estas estrategias porque no tienen el acceso como tal a llevar a cabo estas habilidades. Desde la parte del impacto de nivel educativo he visto a compañeros y compañeros que igual que muchos estamos con esta incertidumbre de que no se sienten capaces o sienten que no están cubriendo el perfil que se les está pidiendo desde el aspecto educativo, que no están cumpliendo con la parte que les están pidiendo en sus estrategias o en su perfil académico. Entonces, también creo que es muy importante cuestionarte esta parte de qué se está llevando a cabo sobre las estrategias para un nivel educativo más adecuado, que tome en cuenta las necesidades de cada uno de los estudiantes y de que no todos ellos pueden acceder a esta parte digital. Y por otro lado, a la inteligencia emocional, porque no nada más te están pidiendo un perfil adecuado en cuanto a habilidades académicas, sino también cómo se está trabajando la parte de inteligencia emocional de los jóvenes, cómo los están implementando, por ejemplo, cómo llegar ellos a todos estos programas que se difunden relacionados para jóvenes si ni siquiera tienen, por ejemplo, el acceso a internet, el acceso a electricidad. Es un panorama también como muy, pues, ¿cómo lo diré? Pues muy lamentable, porque es realmente como dices, bueno, somos una población joven, somos una población con muchas ganas de emprendimiento, estamos de una población tan diversa, con diferentes habilidades, pero ¿cómo hacer que esos jóvenes que tienen esa habilidad crean en ellos mismos? Porque a veces, por ejemplo, creamos o difundimos mucho el perfil adecuado del joven brillante, del joven que todo cubre, pero dices tú, bueno, es que hay jóvenes que también tienen un talento y que no siempre pueden pues acceder a esas oportunidades. Son realmente retos muy importantes ante esta estructura social. Como ya había mencionado anteriormente, pues yo lo he visto también en la parte de la estabilidad emocional que se está viviendo ahorita. Creo que es una parte que también genera muchos problemas desde el enfoque de nutrición, desde la parte emocional, desde esta incertidumbre de sentirse pues la impotencia. También por otro lado hay jóvenes que pese a la situación
con este gran entusiasmo siguen compartiendo esta habilidad de invitar a más jóvenes para que se involucren, de que no nada más nos veamos como una, de que progresan poco, sino de que todos vayan creciendo. Creo que es algo que de manera personal lo comparto, es algo que a mí me interesa mucho. Como ya mencionaban al principio, pues he estado liderando algunos grupos organizados y siempre fue eso mi inspiración, de decirles a ellos, crean en ustedes mismos. Quizás no todos tenemos las oportunidades, pero entre todos podemos ayudarnos. A mí me gusta, por ejemplo, en lo personal mucho compartir algunas convocatorias que luego suelen llevarse a cabo y que a veces uno para decidido que existen esas convocatorias, pero te quedas pensando de hasta qué cierto por población llega esta difusión de apoyos, esta difusión de, no sé, de cursos que se están tomando. Y pues también, o sea, por otro lado, creo que es algo que considero mucho, es, bueno, yo en lo personal he estado tomando algunos cursos que se llevan a cabo en el instituto, y me gusta mucho esta parte en la que te dices, bueno, desconocía de estas habilidades, me interesa, y también motivar mucho como el emprender, en el quererte pues, seguir superando. Sin embargo, pues vuelvo a esto, también la parte del impacto digital es cómo quieres tú, por ejemplo, como institución, qué se está haciendo para que cubra todo este perfil de jóvenes en cuanto a habilidades, y no nada más brindar como, por ejemplo, ahí te va la computadora, sí, pero ¿sabes usarla? ¿Tienes las estrategias o mínimo tienes luz para poder usarla? No nada más es como brindar como el material, sino también la parte emocional y la parte de habilidades que puedan llevar a desarrollarlas. Y más porque pues estamos ante una cuarta transformación que se espera tarde o temprano, y el que no nada más va a ser la parte física en la que vas a interactuar con las personas, sino cuántos de ellos van a poder acceder a esto, como ya sea en cuanto a la parte de para seguirse creciendo como persona, en cuanto a la parte académica, pero también en la parte personal. He visto algunas publicaciones de algunos apoyos que se están llevando a cabo en cuanto al apoyo emocional. Sin embargo, no sé qué tan factibles sean en estos momentos y qué tanto han impactado a jóvenes, porque hay también, por ejemplo, en la parte de redes sociales en las que se publica demasiado o se ve demasiado estrés, demasiada ansiedad, que también está alterando, viéndolo desde la parte de nutrición, como ya lo mencionó Monse, en el seguir cómo te sientes tú como persona, qué estás haciendo. Hay una alteración hormonal, si lo ves, o fisiológica, si lo ves desde ese punto, y pues entonces también qué estamos o qué estrategias estamos tomando desde la parte de salud y desde la parte de instituciones, ya sea académicas o instituciones de programas destinados para jóvenes, en cuanto a estos puntos de la inteligencia emocional, de las estrategias y de cómo acceder a ellas. Entonces, pues, no sé, me gustaría como también tomar eso y la parte de la intervención del sistema, de la parte política, porque si bien pues hay programas que te invitan, pero hasta qué punto realmente los jóvenes pueden aportar algo de ellos, porque también está la otra parte en la que dice, bueno, todo el mundo te pide que necesitamos a jóvenes que se integren, pero realmente los jóvenes, ¿qué tanto pueden hacer en estos programas? Porque luego pasa eso de que dice, bueno, sí te piden que tengas al joven y que digas visualmente que sí aporte el joven, pero ya está estructurada, entonces dices, bueno, entonces, ¿qué está haciendo realmente el joven? ¿Lo ocupas ahí para que nada más digas qué estás haciendo o realmente el joven sí está interviniendo? Y pues sí, que creo que eso sería todo de mi parte. Ahí le digo, lo he visto en los dos puntos, tanto jóvenes que se preocupan porque no tienen el acceso, porque por más que quieren aportar, pues no pueden en estos momentos. Y en esta parte de que sí está abierto alteración en la parte emocional, es algo que está afectando mucho y creo que es algo que estamos identificando y no nada más se espera en esta generación de jóvenes, sino que también se está trabajando en los jóvenes que en su momento ahorita son niños, cómo se está trabajando también en ellos. Y pues con eso finalizo. Gracias. Gracias, Vane, muy bien. Si se fijan, hemos pasado, vamos a pasar ahora a la parte de preguntas. Tenemos algunas preguntas en el auditorio y otras que plantearon, sobre todo nuestros ponentes. Eso es muy interesante. Voy a leer algunas de las que aquí comentaron.
hay una pregunta que realiza la doctora Ceci Oviedo, por ejemplo, dice, ¿cuál sería la ventaja que podríamos sacar de la situación actual en el marco de la pandemia y la recesión económica inminente como juventud, dado que antes de la pandemia no existían condiciones favorables para la inserción económica? Y voy a integrar, a lo mejor lo que podemos hacer es que podamos generar dos para que entre los 5 ponentes podamos repartirla. Voy a irlas diciendo y yo creo que valdrá la pena quien de su área pueda decir yo quiero contestar esa. Mencionan si este modelo de aislamiento tendrá un buen impacto en toda la comunidad. Se menciona Marta. Menciona la doctora Gavicia cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes en esta contingencia, que si bien ya relataron algunos, se pudiera como puntualizar qué es lo que se ha encontrado que hay, qué actividades tanto grupales como individuales recomiendan para evitar pensamientos negativos y promover la estabilidad emocional de las personas durante esta contingencia, lo dice Luz Jimena, y Ángel señala que según mi punto de vista, dice, sería exhortar su propuesta a los pacientes o individuos a que realicen alguna actividad física, leer, realizar actividades recreativas familiares, hacer hincapié en su alimentación y realizar pequeñas colaciones oleaginosas, por ejemplo. Y hay otras dos preguntas de Fabián que va señalando qué estrategias ustedes tomarían para evitar una mala práctica, por ejemplo, lo que mencionaba en un inicio el maestro Misraí con la seguridad, ¿no? Dice sobre todo internautas, adolescentes, por ejemplo, fraudes, ciberacoso, entre otros. ¿Y qué estrategia se brindaría? Este es para Monse, según un hábito de consumir alimentos, dice por ansiedad, ¿cuál sería? Y no por necesidad. Y bueno, ahorita en general, hay unos para cerrar porque no veo que vayan a escribir otros. Dice, ¿de qué manera va a intervenir o impactar en el marketing en redes para la economía mexicana? Va dirigida a Joseph. Y la última dice, ¿realmente los jóvenes piensan que las clases virtuales pueden reemplazar las clases presenciales dadas las brechas generacionales que ya se mencionaron? Es una parte que es de las últimas que se mencionan. Entonces, si cada quien en este clúster o boom de preguntas, alguien pudiera ir dando esa parte de aportación, y hay muchas, ¿no?, que se quedaron, y ese es algo que dentro del diálogo que podemos aterrizar o proponer, y sobre todo viendo un modelo. O sea, ahorita tenemos al Instituto de la Juventud, tenemos a jóvenes que están ahorita universitarios, hay quien está desde la UNAM, como el caso de Joseph. ¿Qué modelo y qué aprendizajes para instituciones o representantes y jóvenes que están como asistentes puedan capitalizar o puedan catapultar, sobre todo que pueda derivar en ello, que es lo que tendría el foro, ¿no? Porque sabemos que las inquietudes pues son muchas, son vastas, los temas que plantean efectivamente dan para no solamente ver qué pasa con las juventudes, los jóvenes, sino sabemos un montón de problemas y de vulnerabilidad, como lo dijo Mariana. Los problemas son grandes, el tiempo es corto, y efectivamente, ¿qué tenemos que atender ahora en un tema de algo tan vulnerable como es el crecimiento y el desarrollo? Entonces, dejo como en el orden que ustedes gusten, se los vamos como iniciamos, o al revés, de Vane para Mirai. Ahora sí, yo les dejo a libertad. Es todo el escenario ya suyo de estas dudas. Adelante, Mirai, adelante. Sí, adelante. ¿Te gusta? ¿Puedo comenzar para que sea el mismo orden? Sí, gracias. Me voy a enfocar un poco hacia las primeras preguntas, hablando un poco acerca de qué ventaja podríamos tener esta situación actual, y hablando del modelo de aislamiento, y también le voy a pegar un poquito hacia el tema educativo. A ver, ¿qué ventaja podemos sacar de la situación actual en el marco de la pandemia y la recesión económica inminente como juventud? La primera es de que nos va a brindar una nueva posibilidad de reinvención para nuestra generación. Hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Yuval Noah Harari, y él ha escrito varios libros. Uno de ellos habla acerca de las habilidades que deben de tener esta generación para el futuro. Y él recientemente, después de ese libro, sacó un artículo que dice que la habilidad número 1 de las juventudes es la habilidad de reinvención. ¿Por qué? Porque hoy las personas que están naciendo hoy no van a conocer sus trabajos. O sea, los trabajos que van a tener las personas que están naciendo hoy todavía no existen. 75% de esa población que están naciendo hoy van a trabajar en algo que hoy no está. El 60% de los trabajos se van a automatizar. Entonces, ¿qué ventaja podríamos sacar acerca de esta situación?
Yo creo que tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo para prepararnos de alguna manera a través de toda esta información que está abierta, pero como lo comentaban algunas de nuestras compañeras, saber qué escuchar y saber en dónde poner la atención. ¿Por qué? Porque estamos saturados no solamente de información y de comerciales, sino también de TikToks ahora, ¿no? Entonces, es saber dónde poner la atención, saber que la salud emocional, la salud personal es uno de los factores claves para poder también tener la segunda parte de formación. Y creo que esa es una de las ventajas, o sea, aprovechar todas las herramientas que se están brindando durante esta sesión, durante este periodo de pandemia. Ahora, ¿crees que el modelo de aislamiento tendrá un buen impacto en toda la comunidad? Definitivamente no. Va a tener un impacto. ¿Por qué? Porque ya lo está teniendo, ya estamos viendo nosotros en el instituto casos muy fuertes en el tema de depresiones, en el tema de aislamientos sociales, no solamente en el tema de los demás, sino también de la misma familia o de sus relaciones cercanas. No creo que sea un impacto que se le pueda llamar positivo. Lo que sí te puedo decir es que es un impacto que se va a generar y que tenemos que ser conscientes y empáticos con quienes están sufriendo estas condiciones. Entonces, es entender su realidad y tratar de no solamente ponernos en sus zapatos, sino crear las condiciones para que ellas y ellos también encuentren las habilidades para salir adelante y también los recursos para identificar sus emociones. Y por último, el tema de la educación. A mí me llama muchísimo la atención acerca de la preocupación o de la discusión que se está dando acerca de cómo vamos a aprender ahora después de post-COVID, ¿no? Hay artículos que dicen que las universidades de Estados Unidos no van a abrir hasta el 2022 y pues puede que sí sea cierto. Algo que sí hay que puntualizar es de que esto va a superar la experiencia que se tenía antes de tener una educación presencial. No lo creo. ¿Por qué? Porque la experiencia en sí de estar dentro de un aula conviviendo, de estar teniendo esta parte de interacción humana es muy valiosa y más valiosa en nuestros tiempos. Hay una curiosa gráfica que dice que la educación pues cada vez es como menos valorada por algunas partes, o sea, la educación formal como tal por nuestra generación, pero las reuniones, los congresos, los eventos especializados y los congresos de medicina y estos que son muy especializados van al alza. ¿Por qué? Porque ahí es donde también generas esta experiencia, el conocer, el estar dentro, inmerso de ese ambiente. Entonces, es interesante cómo vamos a tener que manejar estos dos. Tener el conocimiento de manera digital, pero también generar esta experiencia porque seguimos siendo personas. Se habla que nuestra generación, la generación millennial, somos la generación de las experiencias, que si no me emociona, no lo voy a hacer. Sí y no, porque si nos movemos por experiencias, todo el mundo lo hacemos, pero seamos realistas acerca de nuestra situación, de que no todas y todos tenemos la posibilidad de vivir esas experiencias que se nos dan. Entonces, la educación va a cambiar, sí, pero también creo que la parte en la cual la educación presencial va a ser muy valorada, también se va a revalorizar o va a tener algún componente que nos va a hacer también desearla, no que toda la educación en el futuro sea digital. Entonces, hasta aquí espero haber contestado 3 o 4 preguntas. Gracias, Misraim. Muchas gracias. Mariana. El micrófono, Mari, creo que está desactivado el micrófono. Ya, creo que ya, ¿verdad? Sí, ok, perfecto. Bueno, yo soy, mi postura como también desde lo que estudié y también desde donde vemos la realidad y nuestros enfoques, pues van moldeando también la percepción que tenemos. La verdad es que desde investigación y yo trabajando con jóvenes, la verdad es que me pregunto mucho qué es lo que va a pasar y respondiendo, por ejemplo, a la primera pregunta, si las y los jóvenes estamos preparados o qué condiciones económicas vamos a enfrentar cuando se termine la pandemia, si en cuestión de los trabajos, etcétera. Y la verdad es que yo tengo que reconocer, y lo voy a decir como públicamente, yo tengo que reconocer que de manera personal veo las cosas un poco grises y complicadas.
Y tiene que ver un poco con lo que decía Misraim en esta situación de que pues viene una, ya de manera innegable, viene la cuarta revolución industrial, haciendo mecánicos los trabajos, desplazando muchísimo mano de obra, van a cambiar la configuración de las ciudades. Sin embargo, económicamente también hay que decirlo, va a haber esta, como lo hay actualmente en México y como lo va a haber en todas las poblaciones, y yo pienso que en todas las sociedades, a menos de que cambiemos de sistema, pero va a haber quien pueda desarrollar esas habilidades y va a poder encontrar estos trabajos, y va a poder encontrar estos nichos de oportunidad, y va a poder emprender, y hay quienes van a vivir en una precarización y en una invisibilización por no poder estar conectados. Yo lo que pienso, y lo voy a decir ahora como fuerte, porque casi nunca lo digo como de manera pública, pero lo voy a decir fuerte, ¿qué sabemos, por ejemplo, nosotros como leoneses sobre lo que están viviendo las personas en África? ¿O qué sabemos nosotros los leoneses sobre lo que están viviendo las personas en la sierra? Incluso aquí en nuestras sierras. ¿Qué sabemos de lo que está viviendo la gente pobre en los basureros o niñas y niños que viven en la calle? Entonces, me parece que yo sé que ahorita hay como un halo importante de positividad, en donde pues tenemos que asumir que el contexto cambió, que no estábamos preparados, pero estamos intentando hacer cosas. Sin embargo, la pregunta que les hacía hace un momento para mí sigue siendo muy relevante. ¿Cómo vamos a visibilizar? ¿Qué vamos a hacer? Si el sistema de salud gubernamental está colapsando y los mecanismos digitales no van a ser suficientes para tener a toda la población, porque no toda la población va a poder acceder. Yo sé que hay una población que sí va a poder y que va a poder generar y que va a poder transformarse y que va a poder tomar herramientas, pero hay millones de personas en México que no lo van a poder hacer. Y si nos vamos a cifras estadísticas y rudas, van a ser el 60% de la población. Entonces, ¿qué mecanismos vamos a generar? Y les insisto, como jóvenes, yo me hago muchas la pregunta, ¿cómo vamos a acompañar esos procesos de niñas, niños y adolescentes que están aprendiendo en los comedores de su casa, mientras la mamá también está ahí y mientras le dicen, oye, pero lo hacemos nosotros incluso, oye, pero ve a la tienda, oye, pero haz esto, oye, pero la ropa, pero tender la cama, pero limpiar. Esas eran la primera información que nosotros recibíamos cuando empezamos a hacer un trabajo en casa. Si vas a hacer trabajo en casa, ponte un horario, no estés limpiando, pero son cosas que hacemos con los niños y niñas. O sea, los niños y las niñas, mientras nosotros estamos trabajando, papá y mamá está trabajando, por ejemplo, y niños y niñas se supone que tendrían que tener un horario escolar y no lo cumplen, porque tienen que estar a sujeto de papá y de mamá. ¿Y qué habilidades les estamos dando a niños y niñas para que puedan acceder, les decía a ellos, a mecanismos electrónicos? No sé, yo ahorita la verdad es que no veo estos panoramas como tan favorecedores. Sin embargo, lo que sí me queda claro, y eso nunca lo voy a poner en discusión, algo que acaba de citar Misraim, y es la capacidad de transformación y de renovación y de reinvención de las personas jóvenes. Yo confío en que va a ser una sacudida importante a nuestra realidad para cuestionarnos incluso nuestros mecanismos de consumo, la forma en la que interactuamos y lo que viene. Y yo nada más, como de manera muy personal, les invitaría a todas y todos ustedes en que tomemos acción desde edad, nosotros que tenemos voces, nosotros que tenemos ese privilegio de estar en una educación pública que se paga con el impuesto de personas que tienen que salir a trabajar ahorita y ponerse en condición de riesgo mientras nosotros y nosotras tomamos clases desde la casa, que muchos de esas personas que pagan los impuestos son nuestros papás. Yo les invitaría como a cuestionar y a ver qué vamos a hacer para devolverle esa seguridad a la población de que como jóvenes vamos a estar y que vamos a trabajar por construir, pues por lo menos, un mundo un poquito más igualitario para todos y todas. Entonces, pues, no sé, es que yo no estoy tan positiva ahorita, Rebe, perdón. De eso se trata, Mari, no, de eso. Yo creo que justo por eso son los diálogos, por eso son los foros, porque si todo fuera igual como lo vemos, no tendría esa parte
de representar, o sea, cada quien estamos representando diferentes vivencias, contextos, y es válido, eso requerimos ahorita y me estoy interviniendo antes de la parte del cierre, pero lo acabas de decir muy claro, lo acaban ahorita de decir, ¿a quién estamos representando? O sea, dejamos de acudir a esos sitios de los realmente vulnerables y no podemos acceder a ellos en este momento. Y eso incluye escuelas vulnerables, niños, adolescentes, donde efectivamente es más complicado cómo llegas a ellos, estar atendiendo los programas, con quién te contactas. Y también algo que a nosotros nos ha pasado y es que el ofrecer nosotros servicios de nutrición no es una prioridad ahorita, a pesar de que el tema es salud. Y en verdad lo tengo que compartir, es algo preocupante porque tú llegas y les dices, somos ventanillas de apoyo, requieren alguna asesoría, administrar sus alimentos, comprar sus alimentos, cómo los preparen. Y las organizaciones de la sociedad civil que reciben dicen, la palabra es como, eso no es prioridad, porque ese es un reflejo de que la educación no ha llevado a prevenir y a planear, cuando esto podría llevarlo. Y efectivamente requerimos cómo se están atendiendo y bajo qué condiciones. Y eso es válido. Entonces, todo, como lo dicen, podemos verlo porque necesitamos diferentes voces, que se baje el nivel, baje el nivel, pero que nos tengan sintonía hacia realmente lo que está pasando en nuestra población. Eso es lo que llevaría a quién representamos en este momento, a quién cargamos con nuestros diferentes programas y proyectos que hemos vivido, en quién pensamos, en quién reflexionamos. ¿Qué tenemos? ¿No? La pregunta es decir, ¿dónde está? ¿Cómo la están pasando los jóvenes de Valencianita, los niños de las ladrilleras, de la laborcita, los albergues? ¿Por qué no podemos llegar a ellos por las diferentes razones? Y una realidad es que no somos una prioridad. Es algo que también tenemos que reflexionar. Cambiaron las prioridades y las visiones. Es como el decir, tengo hambre y solo quiero comer. No me interesa si está bonito, elegante, quiero comer. Y eso es algo preocupante porque el impacto en salud se nos va a acelerar más de lo que ya está. El estado de Guanajuato, esta encuesta 2018 tiene las cifras de los primeros lugares de nuestros jóvenes de 10 a 19 años, en primer lugar en alcoholismo, tabaquismo y casi alcoholismo. Entonces tú lo acabas de decir, y el tema de drogadicciones, pues bueno, si eso está subsanando el dolor, la carencia, ¿cómo lo podemos resolver? ¿Qué hace la gente para mitigar el hambre, el dolor, el sufrimiento? O sea, son cosas que están fuera de nuestro alcance y que efectivamente los tenemos que decir aquí, porque para eso son estos momentos para compartir. Entonces ahora dejo que por favor pase Joseph y luego, Joseph, Monse y Vane, por favor. Ya lo dije al revés, perdón, Monse. Sí, muchas gracias. Aquí concuerdo completamente con Mariana y responde mucho a las preguntas, ¿no? Es decir, para mí, yo considero que el aislamiento solamente lo evidenció más, pero los jóvenes ya veníamos en una espiral de problemas de ansiedad, de problemas de depresión. Yo no creo que el aislamiento haya sido la causa, ha sido como algo que lo ha evidenciado. El problema yo lo veo más sistémico. ¿Y por qué es sistémico? Precisamente porque ha faltado mucha sensibilidad de los que toman decisiones. Y eso lo hemos dicho en cada foro que nos paramos en decir, falta sensibilidad de que conozcan la realidad de este país y en realidad de la localidad, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que la oportunidad que nos va a dar esta pandemia es sensibilizar, a decir, estos problemas han estado aquí desde hace 40 años, pero es oportunidad de empezar a abordarlos, ¿no? En el tema de educación en línea, ahí sí discrepo un poco de la idea de que la educación presencial va a subsistir. Yo creo que debemos pensar en la educación en línea como una herramienta, digamos, para dar alcance. Es mucho más fácil darles conectividad a las personas en la sierra que subir a una universidad. Entonces, dejemos de pensar en infraestructura, infraestructura me refiero a escuelas físicas, a pensar en infraestructura tecnológica, porque si no se nos van a quedar otra vez atrás. Y este va a ser un problema que viene otra pandemia y va a volver a decir, ¿qué pasó? Entonces, es momento de reflexionarlo. Había una pregunta aquí sobre las oportunidades económicas. Yo creo que las comenté un poco en mi exposición. Es adaptarnos a los problemas, proponer soluciones y eso nos va a dar ideas empresariales muy importantes para reactivar nuestra economía. Y en el tema de marketing que venía aquí, o sea, me preguntan específicamente qué oportunidades hay para el marketing. Hay
sin duda, una gran oportunidad para la parte digital. Es decir, vamos a pasar de una economía tradicional a una economía de datos. Entonces, alguien tiene que estar revisando esos datos y es una gran oportunidad para la mercadotecnia, pero en general para todas las ciencias sociales. En general, tenemos que darnos cuenta de que esta disparidad ha estado desde hace mucho tiempo y necesitamos sensibilidad, pero ya. Creo que con eso puntualizaría yo. Muchas gracias, Joseph. ¿Podemos pasar, por favor, Monse? Sí. Bueno, contestando una de las preguntas que hicieron de cómo vamos a saber o qué estrategias manejar para, en cuanto a la parte emocional, creo que se resume en conocerse. Creo que es necesario el conocernos, el saber a qué me expongo que me genera cierta incertidumbre, cierto temor, y pues obviamente no exponerse a eso que te trae pensamientos o inestabilidad. Esa sería una de las cosas. También me sumo a lo que comenta Mariana, sobre todo en la parte de la acción. Creo que es muy interesante que todos tengamos ese interés en ayudar a los demás, a las personas que no tienen dinero, que son de escasos recursos, pero creo que hay que recordar en qué estamos nosotros haciendo para poder ayudar a las personas, porque sí es muy fácil ser aparentemente solidarios, pero si en realidad estamos perdiendo el tiempo o nuestra atención está focalizada en otro lado donde no nos va a llevar a ningún lado donde queramos ayudar a alguien más, creo que estamos desaprovechando todas las oportunidades que tenemos ahorita, que son los medios, el internet sobre todo. Y vuelvo yo a lo mismo de que no podemos ayudar a nadie más si no estamos conscientes y si primero no nos sensibilizamos nosotros. A veces sí es muy fácil decir, como dicen, de dientes para afuera, decir, no, es que yo ayudo a tal, a tal, a tal, pero si en tu propia casa no, por ejemplo, no levantas tu cuarto o no haces tu cama o no tienes tu cama o no ayudas en las labores del hogar, pienso que muy difícilmente vas a lograr lo que dices o tratas de profesar. Yo haría una invitación a que todos los jóvenes que están aquí se sumaran a hacer actividades. No necesitan irse a cualquier sierra o a cualquier otro lugar, otro país donde haya marginación muy elevada. Creo que primero deberían de empezar en sus casas con lo que están haciendo, porque como les comento, si de verdad tienen interés, lo van a hacer en cualquier lado. No será necesario irse hasta los rincones más pobres del país o del mundo para actuar. Entonces, mi invitación y cierre sería que primero nos conozcamos a nosotros mismos para poder saber qué somos capaces y qué no. De la misma manera, empezar desde donde estamos y pues aprovechar todos los recursos que tenemos. Tenemos ahorita aparentemente tiempo para instruirnos, para leer, y creo que eso es lo que va a hacer la diferencia entre esta generación de jóvenes que nos enfrentamos a esta situación con las anteriores y con las futuras. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, Monse. Vane, para concluir contigo, por favor. Vane, ¿nos escuchas? Allá. Sí, ya tenía problemas. Bueno, concuerdo mucho con lo que dice Mariana, Joseph, Monse. Como tal, ya sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar el entorno en el que nos encontramos, comenzando con nosotros mismos. También muy, muy importante es cuando conozcamos cuando identificamos algo que sentimos como que no podemos lograrlo, algo que nos está afectando como para poder impulsarlo, no lo tomes como algo que te destruye, sino aprovéchalo, úsalo como un trampolín, aprovecha esas habilidades que tienes, desarrollalas y comienza también a ser realista, pero no realista en el sentido de que creas que nada tiene solución, sino que puedes aprovechar las oportunidades que se te ofrecen. Eso es algo muy importante. En la parte que menciona Joseph, concuerdo con él. Creo que la tecnología es muy importante también usarla como una herramienta, no como algo 100% que va a ser en estos momentos, sí, pero es una herramienta que nos permita tener acceso a aquellas cosas, por ejemplo, como mencionaba, aquellos cursos en los que se están ofreciendo a la distancia, a aprender nuevas habilidades, a compartir las habilidades que tenemos,
pues también a expresarnos, porque por algo que también se me ha identificado es estas emociones que se sienten reprimidas y que luego a veces pues nada más se expresan de aquí para allá, pero entonces también hay que trabajar esta parte de qué aportar nosotros y no nada más estar como viendo el lado negativo de las cosas, sino también estar aprovechando con lo que contamos y pues ser conscientes también del entorno, como dice Mariana. Yo también veo como un poco preocupante la situación actual, pero pues también lo veo desde el enfoque que digo, bueno, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestro entorno, sí podemos empezar a cambiar por nosotros mismos. Y también completando un poco sobre lo que mencionaban en cuanto a las actividades que podemos desarrollar, bueno, creo que también a la parte que nos ayuda mucho es la actividad física. Eso nos ayuda mucho a controlar nuestras sensaciones, a buscar el diálogo, a tomar algunas actividades que podamos participar o integrar a nuestra familia. Eso ayuda bastante. Por ejemplo, en el caso de nutrición, por ejemplo, la preparación de alimentos, el invitar a nuestros familiares a que se involucren en la preparación, a escucharlos. También es un momento también para conocernos como familia, para ver qué opina cada uno de nuestros integrantes, también darnos a conocer, porque a veces, por ejemplo, la parte digital, pues muestras cómo eres como persona, pero cómo te relacionas físicamente con las personas también. Eso influye bastante. Y pues sería todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. En verdad, las reflexiones, las pautas que se quedan. Voy a brevemente a recapitular lo que cada uno ha señalado y ver qué podemos hacer, qué podemos materializar quienes estamos ahorita en esta tarde y con las aportaciones, reflexiones tan importantes desde cada experiencia, disciplina, vivencia y área donde se trabaja. Y llevaría en la parte importante y un reto que tenemos hacia el país sería esa ingeniería y ciencia de datos. Si no tenemos datos, si no medimos, no vamos a conocer cuánto está impactando, quién se está rezagando y realmente cuál es esa brecha importante en todo el contexto integral del desarrollo de los jóvenes. Necesitamos sobre todo datos. La otra es la innovación. ¿Hay innovación o este es el mejor momento para capitalizar realmente lo que es la innovación? Esa innovación tendría una brecha tecnológica y para quién. Las universidades, ¿hacia dónde deben migrar? Herramientas para todos, los vulnerables serán más vulnerables. La salud y la nutrición, jóvenes en Guanajuato ocupando estos primeros lugares en alcoholismo y tabaquismo y no tenemos el dato de drogadicción. ¿Cómo sería la atención en el impacto hacia la salud mental? ¿Qué lleva a un joven o una joven a motivarse? Es educación para todos. Los efectos de la tecnología a lo que ahorita estamos sometidos y que he escuchado desde insomnio, problemas de sueño, por lograr efectivamente un nuevo estilo de vida, una nueva disciplina y qué tanto ese impacto puede tener en aspectos neurocognitivos, qué problemas vamos a tener. Y entender que efectivamente esa brecha hacia el aprendizaje puede llevar, migrar, alcanzar lo que va siendo la educación, efectivamente a lugares donde la seguridad es más fuerte de que un joven se traslade o llegue a una institución académica. Para ello requerimos efectivamente el acceso, pero también tenemos que entonces las universidades y los académicos plantear cómo estamos trabajando el valor agregado en la educación al momento que alguien llega a un espacio académico, porque hay que recordar que los conocimientos los podemos aprender en cualquier entorno, en cualquier espacio virtual, digital, pero cómo aprendemos los valores, las habilidades, las competencias. Por eso el tema de salud es muy diferente que un cirujano aprenda en línea, es muy diferente que muchas de las habilidades se aprendan en línea porque incluyen esos valores. Y al momento que no estamos reforzando esos valores agregados en lo que es lo digital, efectivamente es donde debemos trabajar cuáles van a ser esas diferencias y entornos para poder sobre todo seguir pues siendo humanos, seguir trabajando las emociones como lo vamos viendo. Y ante este reto yo vería y dejaría esa reflexión y una tarea para todos y con quienes ahorita nuestros panelistas, cómo podemos visibilizar a esa población vulnerable que efectivamente no va a haber memoria de ellos porque ni siquiera hay un acceso a una cámara, al internet y a lo que hemos mencionado. Entonces,
qué es, llevarnos eso y continuar trabajando con esto, porque para eso es esta parte de lo que son de los foros y muchas cosas que podríamos efectivamente seguir discutiendo y hablando, pero gracias por sus aportaciones a cada uno de ustedes. Misraín, muchas gracias, Vane, Monse, Mariana, Joseph, y esperemos que esto se lleve a todos los jóvenes. Así que un gusto inmenso haber estado por su valioso tiempo. Gracias y que tengan muy buena tarde. Que no sea un cierre, sino un entusiasmo hacia todo lo que nos tenemos que materializar, cada quien desde nuestra trinchera. Y como dijo Monse, si podemos hacerlo de casa, si podemos trabajar un tejido intrafamiliar y donde tenemos, ya es un gran logro y un gran impacto que estamos haciendo y materializando para esta sociedad. Así que tengan muy bonita tarde. Gracias, Aline, como siempre, por este apoyo con el Zoom, amiga, y entonces nos vemos. Gracias al equipo de USANER y estamos en comunicación.